Muy buenas tardes, queridas amigas. En esta tarde de tardes con Azucena Escobar, me ha pedido el favor de que las acompañe. Tiene una actividad muy importante al lado de su esposo Enrique en Guatemala y me pidió el favor de que estuviera con ustedes, que compartiéramos esta tarde. Y te digo, qué privilegio, porque es trascendental para nuestra vida, para mi vida en particular. Que el Señor te llame, te pida que hagas cosas como estas para hablar de Él, para dar testimonio, para compartir. Y qué alegría volver a saber de ustedes, que ustedes sepan de mí. Les cuento que en estos días he estado supremamente ocupada porque estoy a punto de trasladarme de ciudad a una región muy cercana de Medellín, aquí en Colombia, pero esta actividad depara muchas actividades y no he podido tener la oportunidad de conversar tan de cerca con ustedes como me agradaría. En esta tarde, Azucena me ha pedido que comparta mis experiencias acerca o haciendo remembranza de un acto absolutamente importante en la vida de la humanidad, porque fue Jesucristo quien la gestó. Él, cuando vino a la tierra y por la razón que vino, fue a salvarla, a rescatarnos, a darnos libertad, a darnos sanidad, a darnos todo. En ese momento del sacrificio, ahí cuando se estaba subiendo en la cruz, él, en ese momento en que expiró, cuando él dijo, todo consumado es, o sea, todo está hecho, todo está acabado, inmediatamente el velo del templo se rasgó en dos. Y eso tiene mucho significado para nosotros hoy, para nosotras hoy en nuestra vida. Tiene mucho significado porque mira lo que decía Isaías desde muchísimos miles, milenios antes de que esto sucediera. Y genera lo que dice Isaías 10:27, una máxima que se me vino a la cabeza, tal vez Dios me la mostró cuando leí esta preciosura. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción del Señor. Y más adelante, unos años más adelante, el rey David, más atrás, perdón, sabría decirte, en el Salmo 84:11 dijo, porque el sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Y me vienen estas dos máximas que te voy a decir a la mente. Son, toda carga es quitada de mis hombros y de tus hombros. Y todo yugo se pudre por causa de la unción. Y en ese momento recibo un nuevo nombre. Y es un nuevo nombre en el que Dios nos dice, mía eres tú. Y recuerdo, ese mía eres tú ha sido una máxima que nos ha caracterizado en Mujeres en Excelencia, especialmente en las metamorfosis, porque de verdad, cuando Dios nos toma como suyas, como propiedad de Él, entonces sí, de verdad sabemos qué significa lo que Él es como Padre y lo que fue nuestro Señor Jesucristo y es como nuestro Señor y nuestro Salvador, y el Espíritu Santo como nuestro ayudador. Con estas dos máximas abrimos esta tarde para compartir de las cosas del Señor. Porque retrotrayéndonos a ese sacrificio en ese momento en que se rasgó el velo, mira todo lo que sucedió. Muertos resucitaron y salieron de sus. ¿Te imaginas que en este momento, y no sucede así, por más importante que sea el acontecimiento más grande en el mundo entero, y a pesar de que las comunicaciones están en todo su furor y todo se sabe al instante lo que sucede en el otro lugar del mundo, ¿cómo es posible
que en ese momento suceda semejante cosa tan importante en la vida de la humanidad, de tal magnitud que es alguien que estaba muerto en su tumba, se resucita y se levanta y camina por el pueblo de Israel. Y en ese momento, los que no creían, los que fueron sus verdugos, los centuriones que lo acompañaron y los que se burlaron de él y toda aquella multitud en esa situación tan dolorosa de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles, ¿sabes qué dijo uno de ellos? Romano. Dijo, este en verdad era el Hijo de Dios. Para que alguien que no lo conoció, simplemente estaba viendo ese momento en que tembló la tierra, que se rasgó ese velo, en ese momento se dio cuenta de que en verdad él era el Hijo del Dios Altísimo, era nuestro Señor y nuestro Salvador. Y yo diría que con ese gesto de este centurión, todos los que no éramos del pueblo de Israel, hijos de él desde el principio, adquirimos esa ciudadanía de pueblo del Señor, pueblo de Dios. ¿Y qué ganó Jesús ahí en ese momento? Es tal como sucedió físicamente, que hubo de muerte a vida, que se estremeció la tierra y que se rasgó en dos en un pasado y en un futuro, un velo que era el que dividía a Dios de la humanidad, porque recuerda que en la antigüedad y en el Antiguo Testamento se describe que el templo, en el lugar santísimo estaba el velo, y que ese velo no podía pasar ningún ser humano, porque moría por la presencia del Dios Altísimo ahí misma, la completa presencia de él. Y entonces, ¿por qué no se podían acercar? Porque morían. Y morían a causa del pecado nuestro, que ante su presencia, entre su pureza y nuestra debilidad frente a ella, pues perecíamos. Pero aún los sacerdotes, muchos de ellos murieron. Pero en ese momento crucial, mire lo que nos estaba diciendo el Señor Jesús, ¿qué estaba sucediendo? Que ya no había división, que ya podíamos acercarnos a Dios, que ya no había dificultad en que pudiéramos acceder a la gloria, a la gracia, y que no pereceríamos a pesar de estar en este mundo. Entonces, mira, ¿qué ha sucedido en mi vida a raíz de ese entendimiento, de ese pedacito de su palabra? Uno, la importancia de leer su palabra. Porque si yo no hubiera, si no hubiera leído, si no hubiera abierto la Biblia, perdón, no me hubiera encontrado con esa preciosura de perla preciosa, donde él está diciendo esa historia y los 4 evangelios la describen tal como sucedió, de manera distinta, pero con una identidad y un hilo conductor perfecto, donde el Señor está mostrando que ese rompimiento de ese velo nos abrió la puerta de oportunidad para relacionarnos con nuestro Dios. Si yo no hubiera leído ese pasaje bíblico, hoy estaría ciega, no sabría nada. Y esa es la buena noticia que les vengo a decir esta tarde, queridas, muy queridas amigas, amadas de nuestro corazón, por el amor que le tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué importante fue que yo hubiera cedido a esa palabra, a la Biblia, a la palabra de Dios. Y no solo ese día, sino posterior. Después me fui dando cuenta de que había muchas cosas importantes que se decían allí, pero es que eran importantes solo porque es la palabra de Dios, mi Padre, mi Creador, el Dios de este universo. Y es la palabra viva en la voz de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo de Dios la que nos muestra de esa magnitud de esa palabra. Bueno, diciendo esto, a partir de la palabra, me di cuenta en otro pasaje bíblico de la importancia de amar a Dios.
Porque mira, uno de los mandamientos fundamentales es amar a Dios sobre todas las cosas. Y dije yo, ay Señor, yo te amo mucho. ¿Cómo no amarte? ¿Quién podrá decir que no te ama a ti, Señor? ¿Sabes qué me dijo el corazón? Hay muchos que no me aman. No todos me tienen que amar. Eso quiero ver, si me aman en verdad. Si me aman, yo los amaré. Mi hijo los amará y el que ama a mi hijo, yo lo amaré. Wow. Entonces, ¿cómo hago para amarte? Enséñame porque no lo sé. Me ha puesto una serie de pasajes bíblicos que al menos hoy voy a compartir dos. Dice en Hechos 10, 37, 38. La única manera para ser ungidos por el Espíritu Santo es vivir cada día en comunión con el Padre y en obediencia. Y miren Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Qué importante fue la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo en su sacrificio. Pero él dijo, les conviene que yo me vaya porque les enviaré el Espíritu Santo. ¿Qué importancia tiene entonces también la obra del Espíritu Santo en este mundo y en nuestras vidas? Porque estos cuerpos que nosotros tenemos son templo del Espíritu Santo de Dios. Porque Él nos lleva a tener esa conciencia y esa urgencia de obedecer su palabra para así mismo o de esta manera demostrarle a Dios que de verdad nosotros lo amamos. El Padre quiere, así como nosotros como padres, las que somos mamás, sabremos y tenemos el deseo, el anhelo en nuestro corazón profundamente de que los hijos nuestros nos obedezcan, porque nosotros queremos solo el bien para ellos. Por tanto, cuando ellos obedecen, sabemos que les va a ir bien. Y entonces yo dije, wow, qué importante es leer la palabra, qué importante es compartirla, qué importante es ser testiga de que la lectura de la palabra me lleva a estadios, a situaciones, a entendimientos y a conocimientos diferentes con el Señor. Porque en Eclesiastés dijo el rey Salomón, el sabio de sabios del universo, que ese es el todo del hombre. ¿Cómo te parece? Los mandamientos del Señor son el todo del hombre. Quien anda buscando qué hacer o dónde coger o qué, cómo hacerlo mejor, o aún nosotras cómo agradar a Dios, nosotras las que somos apasionadas por Dios, entonces, ¿qué diremos? ¿Qué importante es esto de amar al Señor? Mira, se trata de andar en pos del Señor, de escuchar su voz, de hacer todo lo que Él dice, de servirle. Pero ¿cómo hacerlo si no lo buscamos, si no lo escuchamos, si no leemos su palabra? Si Él es ahí donde nos habla. Y luego en oración, si es ahí donde compartimos, entramos en comunicación con Él. Si no lo hacemos, entonces ¿dónde? Y más allá, más aún, en intimidad con Él, en permanecer con Él, en ese intercambio que Enrique tanto nos ha enseñado, de que en esa intimidad es donde intercambiamos lo muy, lo malo, lo pecaminoso, lo maluco mío, y Él lo cambia por lo perfecto, santo, puro de Él. Entonces, es obedecer, es decirle al Señor, reconozco tu grandeza, reconozco quién eres, reconozco que eres nuestro Padre, que eres nuestro Dios, que eres nuestro Señor, que eres nuestro Salvador, Señor Jesús. A Espíritu Santo, a ti te reconozco que necesito tu ayuda, tu consuelo, tu sabiduría, todos los frutos que tú tienes, para que podamos de todo corazón ponerlo por obra
y sentir la emoción y los sentimientos, ponerlos en camino en nuestra alma a ese cumplimiento de los mandamientos del Señor. Cuando empezamos a obedecerlos, antes, antes de empezar a obedecer, uno siente, qué mundo de normas, qué mundo de reglas, esto está muy complicado, qué difícil es, es que tiene tanta cosa, es que para mí es tan difícil. Todos esos perueses. Pero cuando nosotros empezamos a cumplir, aunque sea uno de ellos, nos damos cuenta que nos conviene, que nos va mejor. Ese es el todo de nuestra vida. Y ahí está todo lo que nosotros debemos hacer porque nuestro Padre nos diseñó para hacer cada cosa, cada línea de lo que dice allí para que nos vaya bien, para que con eso cumplamos el propósito de vida que Él nos dio cuando nos diseñó en la creación de nuestro ser, en el vientre de nuestra madre, con la ayuda de nuestro papá. Y encima de eso nos dio dones de Él y de todo lo que Él representa, semejanza de Él. Yo no puedo una sola charla de hablar de la semejanza que tenemos con nuestro Padre, porque a mí me encanta y sé que a ti también te encanta parecerte a Él. Y entonces, qué delicia saber que estamos alineados en un mismo sentir, en un mismo pensar. Pero ¿cómo conocer lo que Él piensa, qué le gusta, qué le atrae, qué anhela? Solo buscándolo, leyendo su palabra, obedeciéndolo, cumpliendo sus mandamientos y estando en oración y en intimidad con Él. Esas 4 cositas son las que nos ayudan a acercarnos y a conocer el propósito de nuestra vida. Y fuera de eso, nos da talentos. Y dice uno, wow, eso es lo que a mí me diferencia de las demás y de los demás. Todos esos sellos que Dios puso en mi vida cuando me creó, que me hacen única, especial. Y ese día comprobé y empecé a entender que yo valía. Y que yo valía no por lo que soy o por lo que veo, sino por lo que Él hizo en mí y usa eso que hizo en mí para hacer lo que Él quiere hacer conmigo. Porque otra cosa que no dejo de decir y es porque Él todo lo tiene bajo control. Y tiene mi vida, tu vida y la de cualquiera en este mundo, así no crea que Él es el Padre. Así no crea en Jesús también. Lo tiene bajo control. Qué bueno es entender eso, qué bueno es saber. Y mira, ya en esos 4 pasos que acabamos de enunciar, tan sencillos, los dice la Biblia, no los digo yo, los dice Dios, empecé a ser limpiada. La palabra de Dios me limpió mi corazón, lleno de tanta idea errónea, llena de tanta mentira, de tanto engaño, de tanto parecer, me parece, yo creo, yo pienso, yo opino. No, es que no es lo que yo opinara, es lo que Dios dijo y hizo, lo que Él piensa. Y mira, fui también lavada. Dios me dijo, te perdono, acerca de limpiada, me dijo, te he perdonado todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Es más, los voy a olvidar y los voy a echar en el fondo del mar y jamás me acordaré de ellos. Te cuento una cosa. Alguien un día muy cercano a mí, que amo mucho, me dijo, me recordó alguno de esos pecados que yo había cometido y ya no estaba cometiendo, o ya no era costumbre cometer. Y me lo restregó, como decimos nosotras, aquí en Colombia. Me restregó el pecado. Y cuando me lo restregó, yo, ay, sí, qué pena. Y en el momento Dios me hace, el Espíritu Santo me dice, un momento, yo te lo perdoné y lo eché al fondo del mar y te prometí que nunca iba a acordarme de él. Entonces dile que no tiene derecho a acordarse si quiere.
Y le dije, ¿sabes qué? Si mi Dios me acaba de decir esto, pues tú no tienes derecho a recordarlo siquiera. Y nunca más me volvió a enrostrar ni ese ni ninguno. Y le dije, además, a ti también te pasa lo mismo. Dios te los perdonó y tampoco se acuerda de ellos. Está perfecto, está perfecto. Entonces, fui siguientemente, después de ser limpiada o en el momento, eso es como en un proceso donde todo confluye y todo sucede, también fui, después de limpiada o además de limpiada, fui lavada y purificada porque el Señor necesitaba quitarme toda esa escoria que yo tenía, todas esas heridas del corazón que me lastimaban, que me hacían daño, que me dolían, que me ocasionaban tristeza, angustia, desesperanza, pero sobre todo un carácter juzgador, crítico, humillador ante los demás. Alejaba a las personas porque yo generaba una barrera donde no se podían acercar a mí solo para que no me hicieran daño. Pero ni yo lo sabía, ni los demás sabían, ni mis amigas, ni mis compañeros sabían que yo generaba esa barrera. Y la generaba porque tenía que resguardar mis heridas. Cuando yo me di cuenta que mi Señor Jesús, como a ti también te sucedió y como te puede suceder también, me purificó y me quitó y me curó, me sanó hasta la más profunda herida. No creo que tenga, pero si tengo, seguramente me la va a sanar. Entonces fui pulida y purificada. Qué maravilloso, porque en ese momento mis emociones fueron más maduras, cada vez más, no está terminada la obra, está en proceso, un proyecto en proceso, yo soy un proyecto en proceso, pero está siendo purificado todos los días. Como te dije, a través de que de leer la palabra, de obedecer sus mandamientos, de orar, de mantener en intimidad con Él. Y además me fui librada del mal. En el justo momento en que Jesús rasgó ese velo, se rasgó la iglesia, en el templo del Señor, en el pueblo de Israel, en ese momento de su muerte, en ese momento me libró de la opresión del enemigo. Hay un pasaje bíblico precioso que el Señor me lo regaló y nunca lo pude olvidar, y es que dijo que llevó clavado a la cruz todos el acta de decretos que había en mi contra, y la clavó en la cruz, anulándola. Y yo dije, uy, señor, anular es muy importante. Yo sé que en una sentencia, cuando hay culpable, no puede haber absolución. Y ese era mi caso y tu caso. Y encima no podía ser un fallo inhibitorio, una sentencia inhibitoria. Es decir, no puedo hacer nada en tu contra porque tú no tienes ninguna culpa. Tampoco. Yo la tenía, yo había pecado. Pero sí me dijo que podía anularla. Es decir, tienen la culpa, es sentencia condenatoria, pero he aquí que Jesús pagó por eso. Y limpió tu pecado y entonces anuló el acta de decretos que había en ti. Y entonces las fuerzas del mal, por este mundo espiritual que es más real que lo real material que vemos, como lo dice Enrique tantas veces, no lo ha dicho, en ese momento yo supe que yo era libre de la opresión del enemigo, de Dios, del mal. No puede hacer nada conmigo. Jesús ganó la victoria y Él tuvo la victoria. Yo soy más que vencedora, porque yo no hice nada, pero Él me hizo beneficiaria de toda esa preciosidad de ser vencedor y victorioso. ¿Ah? Y tú también. Y además de eso, entonces yo no puedo permitir que el mal se enseñoree sobre mí de ninguna manera.
Y además te digo, te reitero, sanó los dolores de mi corazón, que no me permitían vivir en paz, vivir gozosa, vivir feliz, que me llevaban a cometer el pecado de la tristeza. Porque Dios un día, Jesús me reveló y me dijo, la tristeza es pecado, mientras la única que no lo es aquel dolor o aquella pena que te lleva al arrepentimiento. De resto, las demás formas de tristeza no son míos. ¿Sabes qué? También me libró de la enfermedad. Tuve una enfermedad a mis 18 años que se llamaba fibrosis quística. Y esa fibrosis quística genera unos efectos que aún hace poco lo estudié. ¿Qué tal que en aquella época lo hubiera visto? Pero lo estudié porque Jesús quería que yo me diera cuenta de que me había sanado. Puede llegar a acabar hasta con las neuronas cerebrales. Esa fibrosis quística puede llegar también a ser una forma de cáncer, porque el cuerpo se llena de nódulos que por el momento pueden ser benignos, pero se pueden convertir en malignos. Y de eso me sanó el Señor cuando yo tenía 18 años. Y nunca más volví a sentir ni un síntoma, ni un efecto, ni una recuperación de esa enfermedad. Yo fui sanada completamente. ¿Por qué? Porque en ese sacrificio allá en la cruz, en cada una de esas heridas, hace remembranza de todas las enfermedades que al ser humano le pueden dar y a nosotros, a cada una de nosotros, ¿sabes qué? Nos dio la sanidad en nuestro cuerpo. Él la ganó. Él la tiene como galardón y estandarte de victoria. Y yo me apropié de ella por el poder que ejerció el Espíritu Santo en mi vida, simplemente porque yo creí que me podía sanar y me sanó. Y por una oración que le hice yo misma, le dije, Señor, sáname de esto. Soy muy joven y me sanó. Y yo creo que si bien podemos orar por otras personas por sanidad y nos sanamos, o que hemos orado por muchas personas y han recibido su sanación, la sanidad de su cuerpo, tú también lo puedes hacer. Tú también puedes aplicar la fe a esa llaga de nuestro Señor Jesucristo, a ese sacrificio y traerlo a tu momento, a tu enfermedad hoy y cancelarla y anularla, porque Jesús ya lo hizo todo. Y el poder del Espíritu Santo es tal con el que subió a Jesús al cielo desde los infiernos cuando bajó y quitó las llaves del infierno y subió al cielo con el poder del Espíritu Santo. Con ese mismo poder del Espíritu Santo de Dios, con ese, me sanó y te puede sanar a ti, a tu familiar que está enfermo, a cualquier persona que conozcas, amigo, compañero, compañera. Por eso hoy levantamos también, luego al final, una palabra ejerciendo el poder que tiene Dios para sanar nuestro cuerpo, nuestro corazón. Bueno, oiga, mira todo lo que ganamos con Dios. Es impresionante. ¿Por qué? Porque somos propiedad de Él. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Hombre, Dios lo tiene todo bajo control y tiene un propósito, como te decía, con nosotros. Y seguro, 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 Él siempre cumple lo que promete porque no es como nosotros los seres humanos. Él me ha prometido a llevarme a unos lugares que en su palabra me ha descrito a través de sus promesas. Esas promesas que me acercan a su deidad, a su divinidad y me dicen cuál es el futuro que me espera como hija de Él. Te espera a ti también. A ti también te espera ese mismo futuro. O sea que ánimo a leer las promesas, ánimo a leer su palabra, a obedecerla para que te des cuenta de todo lo que tiene el Señor para ti. Y en la intimidad a disfrutar, a deleitarte con la razón de ser de tu vida, con tu esencia,
con lo más profundo que tu corazón anhela. Se llama Jesús, se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay una palabra, hablando de la palabra de Dios, que también me impactó muchísimo para esta temática. Y es Hechos 1:8. Voy a leer. Dice, entonces permanece en comunión con Dios para ser ungido. La unción se da en la intimidad, en la adoración y en la oración con el Padre. Y cuando estoy a solas con el Espíritu Santo. Recuerdan que él dice en el lugar secreto. Apártate y cierra la puerta. Y ahí en el lugar secreto conversemos. Él anhela que nosotros conversemos. De la misma manera o más, porque él nos ama con pasión inagotable, eterna. Como nosotras como madres, las que hemos tenido hijos, anhelamos hablar con nuestros hijos. Qué dicha que nos separen un tiempo, qué dicha que podamos compartir una cena, un algo, o sencillamente sentarnos una frente a la otra en nuestra habitación o en nuestra sala, en cualquier lugar de la casa. Que deleite, así como nos deleitamos con nuestro esposo compartir, como nos debemos o como anhela nuestro esposo Jesús de Nazaret, el que nos ganó, porque nosotros somos su iglesia, su esposa, anhela hablar con nosotros, vernos, disfrutarnos, nosotros también deleitarnos en él, porque es una relación de común unión, de doble vía, de él hacia nosotros y de nosotros a él. Y con todo el amor y la reciprocidad que nuestro corazón, ya puro, ya limpio, ya libre y ya sano, nos permita plenamente disfrutar de esa plenitud y valga la redundancia. Ese fue Hechos 1:8. Y mira, hay unas ganancias. Porque cada vez que tú inviertes algo, y aquí invertimos tiempo y alma y espíritu y cuerpo, las tres que hacen parte de nuestra esencia, de nuestra vida. Y es que hay ganancias. O cuando tú llevas dinero y haces un proyecto, esperas recibir dividendos de esa inversión o ahorros y que esperas recibir intereses. Entonces, mira las ganancias que me he dado cuenta que yo y mis amigas hemos obtenido de hacer estas 4 cositas que Dios nos pide. Mira, qué precioso. Entré a un mundo que no imaginaba, pero acepté el reto de mi Señor y empecé a vivir de manera diferente. Porque empecé a cambiar. La que era antes no es ahora. Y sé que la que hoy no es la del futuro, porque Dios todos los días va en ascenso y de mejor en mejor hasta que el día alcanza su plenitud, dice su palabra. Y entonces empecé a encontrar mi verdadera esencia, mi esencia natural, la que se parecía a Él, no a mí, no a mi papá de la tierra ni a mi mamá, se parece a mi Dios, a mi creador, a mi Padre, que fui hecha por Él. Y he aprendido a disfrutar de su compañía. A cada paso de mi vida, sé que Él me toma de mi mano derecha, así me lo prometió en una palabra, y me lleva de su lado, me habla, me guía, me cambia la forma de vivir. Me muestra situaciones maravillosas que yo antes no había visto, aún en medio de las dificultades. En este tiempo para Colombia hay una situación, todo el mundo lo conoce, política de cambios y de vida social diferente, y estamos a la expectativa. Y como nosotros tenemos la fortuna de comunicarnos con nuestro Padre,
una de nuestras hijas se comunicó con él y le dijo que era tranquilo, que él le iba a dar heredad y herederos, y herencia, en una de las palabras. Y mi esposo concretamente le pregunta qué hacer, porque es que a veces tenemos que tomar decisiones. Recuerda que Dios nos ha puesto y nos ha dicho, he puesto ante ti un camino, uno a la derecha y otro a la izquierda. Elige, por favor, el camino que te lleva al bien, que te hace, que te lleva a la felicidad. Elige pues el bien. Eso es lo que quiere nuestro Padre. Pero llega un momento y sabemos que estamos, he puesto ante ti un camino, elige el camino del bien. Pero bueno, Señor, dime cuál es el camino del bien. Tú que todo lo sabes, tú que todo lo tienes bajo control, ¿qué hacer? ¿A dónde ir? ¿Qué camino coger? ¿Qué decisión tomar? Porque llega, como te digo, en este momento, mi esposo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar? Yo pensaba hacer este proyecto, tenía estos planes, iba a hacer estas 3 cosas, ¿y ahora qué? Y el Señor le contestó textualmente, literalmente, porque me has preguntado, te voy a contestar. Y porque me has preguntado, te voy a decir lo que tienes que hacer. Quédate en el lugar donde estás y haz los proyectos que tenías trazados, porque son mis proyectos, todos tuyos. Y te reitero que si me preguntaste, como me preguntaste, entonces no te arriesgues a no hacerlo, porque si te vas de allí, entonces haré todo lo contrario que te prometí, que era protegerte, cuidarte, proveerte, apoyarte y darte provisión. Y allí, si te vas de allí, encontrarás aún la muerte y la destrucción. Claritico. Pero ¿qué hay que hacer? Obedecer, leer su palabra y estar en intimidad con él para tomar decisiones sabias. Porque Dios conoce el pasado, el futuro y el presente, pero sobre todo el futuro. Y porque Dios es el Dios de la historia. Y Dios es el amo y dueño del universo. ¿Qué mejor? ¿A quién mejor preguntar que a Dios mismo? Mi esposo me dijo, ¿tú qué piensas? Le dije, no me pregunte a mí. Yo no tengo idea. El Señor sí sabe qué pasa. Y ya lo tiene absolutamente claro. Entonces, sé que esa relación de que ese camina, va a mi lado, me guía, me cambia la forma de vivir, cambia las decisiones que yo tome, no son las mías, son las de él. También me lleva a descansar. En momentos de angustia, en momentos de dificultad, en momentos difíciles, me hace descansar, porque él es el que me lleva a pastos y me da calma, tranquilidad, provisión y protección. Qué mejor garantía que es. No estamos hablando de cualquier cosa, es un Dios maravilloso, espectacular, necesario, importante en nuestras vidas. Y otra cosa que aprendí en este proceso que me lleva a conocer de su amor. Imagínate, el amor de él, yo no tenía idea la dimensión que era ni de qué se trataba. Es que es eterno, es igual a él, es su esencia. Misericordioso, no espera nada, él todo lo puede, él todo. Una vez hablamos del amor, ¿recuerdan? En Medellín hicimos un ciclo de el amor de Dios. Pues qué rico recordarlo, porque a ese estadio nos lleva a él, a entender una clase de amor que es absolutamente extraño, pero grandioso y maravilloso como es. Entonces, por favor, a veces yo me voy a poner en la tarea de repasar el amor de Dios para tenerlo aquí en mi corazón y en mi mente, refrescar todas esas ideas para saber
de qué clase de amor hablamos o habla Él, con su gran misericordia. Y esto me ha ayudado a ver las cosas de otra manera, con otro lente, con otro carisma. Es que definitivamente ver a Dios a través de todo hace ver las flores distintas, de un color más nítido, de una belleza más exuberante, el agua más cristalina, más fresca, más sabrosa, más refrescante, las nubes, todo lo que te rodea, aún lo que el hombre ha hecho con sus manos, por el talento que Dios les ha dado para hacerlo. Unos hacen unas cosas, otros otras, unos son artistas y hacen cuadros, otros levantan edificios y casas, y otros tejen unas preciosuras de dechados y cobijas y mantas y cojines, una cantidad de cosas preciosas hacen. Otros hacen joyas, filigrana. Aquí cerca de nuestra ciudad hay 2 sitios donde hacen una filigrana en oro y otro en plata, divinas, divinas porque se parecen a Dios. Y la vegetación, esos árboles en las hojas, en su tamaño, tan diversas en sus formas, en sus colores, unas más oscuras, otras más claras, unas pequeñitas, otras grandes, unas delgaditas, otras gruesas. ¡Qué belleza tan inagotable! Y empieza uno a ver el mundo de una manera diferente. Al esposo, a las hijas, a los hijos, tú a los hijos, yo a mis hijas y a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a todo el mundo. Y las circunstancias también, las vemos de manera diferente. Entonces, mira pues cómo nos conviene, que resulta que sabemos, otra de las cosas es que andamos seguros. Seguros de que no nos va a pasar nada malo porque el Señor nos protege. Porque podrá haber tormentas allá afuera, alrededor nuestro incluso, dificultades súper fuertes, podrá haber ciclones, incendios, maremotos, tsunamis, todo lo que usted quiera. Pero el Señor me protege, me resguarda en lugar seguro, bajo sus alas. Esa es la promesa que Él me ha hecho. A ti también. A ti también te promete que te ha cubierto bajo sus alas, que te tiene en el hueco de su mano, en ese hueco del sacrificio en la cruz. Él te tiene. Entonces, es todo en el ser humano, todo. Y sabes qué, hay una cosa muy paradójica, muy paradójica. Y es que a pesar de toda esta grandeza del Señor en nuestra vida, de todo lo que te he estado enunciando, que te he estado contando, tú te vuelves más débil, más sencillo, más humilde. Y tropiezas, pero sabes que Él te levanta y te cubre y te ayuda. Porque no es para vanagloriarte, no es para creerte más, no, al contrario. De verdad que te sientes más débil, más necesitada, más deseosa y anhelosa y con el deseo y la necesidad de ¿qué tal nosotros? Por más compañía que tenga alrededor, por más familia que tenga, la esencia de nosotros reclama la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, amigas, voy a detenerme ya a hacer la oración para todas nosotras, para todas las que estamos hoy, aquellas también que se van a conectar, aquellas que vamos a invitar, no por no sé cuánto tiempo, para que nos escuchen, pero sobre todo a tu familia, a tus cercanos, a saber esta verdad aplicada a través de una oración a nuestras vidas. Y vamos a orar en el sentido de que hablamos de limpieza, de purificación, de liberación y de sanación. Porque vamos a declarar sobre nosotras esto y sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre nuestros esposos, también sobre nuestros amigos,
y amigas. Toda la familia restante, abuelos, mamás, tíos, primos, lo vamos a declarar, porque hay mucha necesidad. Y vamos a declararlo también por los conocidos, los compañeros de colegio, de universidad, de especialización, los compañeros de trabajo, del primer cargo que tuviste, el segundo, de cuántos hayas tenido. Aquella persona que te has conocido, aquella con la que te has topado, aquellos vecinos que hoy tienes, pero aquellos vecinos también que tuviste algún día desde muy pequeña cuando vivías en aquella casa de tu mamá y de tu papá, o donde vivías con tu cliente, con la persona que te ayudó y te crió. Esas personas también las vamos a levantar en esta tarde, que es el levantamiento de la tarde de triunfo, porque recuerda, vamos a apelar a que Jesús, con su sacrificio, en su momento de decir consumado es, rompió el velo en dos. Y la gloria del Padre está con y en nosotros, a través del Espíritu Santo. Entonces, vamos a orar. Agradecidas. Agradecidas contigo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Agradecidas por tu obra en mí, por tu obra en el universo, por tu obra en cada preciosa vida de estas 25 mujeres que nos están acompañando, las que se van a adherir y las que próximamente van a vernos. Y decir que en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo, nos apropiamos en nuestro ser completamente de la limpieza que día a día tu palabra va a hacer en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, de la purificación de nuestro cuerpo, en nuestra alma y de nuestro espíritu. Aquella purificación que nos va a acercar más a ti y nos va a permitir abandonar toda clase de pecado, toda clase de falta, a quitar lo malo, toda clase de adicción, de ira, de contienda, de tristeza, de engaño, de cualquier cantidad de cosas que nosotros hemos sido afectadas a lo largo de nuestra vida, de adulterio, de mentira, de chisme, de crítica, de egoísmo, de falta de perdón. Todo eso, Señor, te lo entregamos un día a la cruz y hoy nos apropiamos de la pureza que da nuestro Señor Jesucristo por su sangre preciosa y su sacrificio. También nos apropiamos de la libertad que nos dio nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y por la cual somos victoriosos de toda opresión del enemigo, de toda brujería, hechicería, manipulación, sortilegio, también de cualquier cantidad de, de brujería, de aquello que nos lleva a adorar cosas y no al Dios verdadero, es decir, cualquier idolatría. Señor, ponemos eso ante ti y nos declaramos libres, libres y más que vencedoras por la obra de nuestro Señor Jesucristo, ya que tenemos acceso directo al trono de la gracia, al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y también hoy declaramos que somos sanas en nuestro cuerpo, sanas de toda dolencia física, en nuestra cabeza, en nuestras extremidades, en las articulaciones, en el corazón, en todos nuestros órganos, en nuestros tejidos, en nuestros sistemas, en cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, en nuestros sentidos, en todo lo que tú nos regalaste, en todas las áreas de nuestra vida, Señor, que no hay dolor, que no hay inflamación, que no hay enfermedad, que no hay nada que nos fatigue y que nos dañe, que el cáncer es extirpado y sacado de la vida de mis amigas
hoy en el nombre de Jesús por todas las personas que estamos orando. Y establecemos victoria y salud en los cuerpos totalmente. Y aún aquellas personas que están en avanzada edad, no sufran de ningún tipo de enfermedad. Que estas personas se encuentren contigo, Señor, cuando sea el día y la hora que tú determines, pero sanas en su cuerpo, sin ninguna dolencia en su cuerpo, en el nombre de Jesús. Y establecemos que aquellas que estamos enfermas o que estuvimos enfermas en nuestro corazón, por las heridas, por los traumas, por aquellas cosas que aún nos causan dolor, angustia, tristeza, hoy somos libres, sanas, porque la sanidad emocional llega a nuestras vidas y emocionalmente libres para amar, para servir y para ayudar en la obra del Señor. Y esto lo declaramos, lo establecemos y lo declaramos hecho por el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, porque en el plan perfecto de nuestro Padre se cumplió y consumó, que se cumplió y consumó con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Somos beneficiarias de sus bendiciones, como hijas que somos. Y hemos orado en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Muchas gracias, amigas, por su atención, por su acompañamiento. Entréguenle y envíele este mensaje a todas las personas que vengan a tu mente. Te las ha de poner del Señor para que reciban la bendición de su salud, de su sanidad, de su liberación, de su pureza o de su limpieza. Y en el nombre de Jesús las bendigo con toda bendición. Las amo a todas, a todas. Gracias.